presento a Daniel, de A4PTZ, que va a hablar sobre la decodificación de los satélites digitales. Vale, gracias por la presentación, gracias a los organizadores y a todos por venir. Tengo mucho material en esta charla, he querido meter un montón de cosas y prácticamente no me caben 45 minutos, así que voy a ir un poco rápido. Bueno, pues si miráis al cielo, satélites transmitiendo en las bandas de radioaficionados, tenemos ahora mismo seguramente más de 100. Hay más de un centenar de satélites, la mayoría de ellos en baja órbita terrestre, pasan fases de unos 15 minutos, pues 6 veces al día más o menos. Los satélites más populares, seguro que si alguno de vosotros operáis en satélites, algunos os conozco de operar en satélites, habéis oído estos nombres, incorporan o bien un transpondedor lineal para hacer pueseos en banda lateral o en telegrafía, aquí hay algunos nombres de satélites populares, o bien un repetidor FM, que es como el repetidor FM que podemos tener aquí en el monte, pero en el espacio. SO50, por ejemplo, es un satélite muy popular, para iniciarse es muy fácil operar a través de él. Sin embargo, la mayoría, aquí esta lista que he puesto de satélites para hacer pueseos es muy breve. La mayoría, los restantes de los 100 que hay, transmiten solamente datos de telemetría, el estado del satélite, voltaje de la batería, la cantidad de luz solar que están recibiendo los paneles. Llevan experimentos científicos, los parámetros del experimento científico. Y la mayor parte de ellos, como he puesto por aquí, pues o bien han sido puestos en el aire por universidades, empresas privadas que hacen cosas experimentales o de educación, centros educativos, por ejemplo FunCube es un proyecto educativo para las escuelas inglés. Y entonces a mí me resulta muy interesante intentar medir todo este tipo de datos que transmiten. Todavía se transmite un montón de telemetría en telegrafía, porque es muy sencillo diseñar un transmisor de telegrafía, es muy sencillo recibirlo también. Sin embargo, el problema es que se puede transmitir muy poco volumen de datos. Al final la telegrafía está limitado a 30 palabras por minuto, 40 palabras por minuto, y si quieres transmitir una ristra de números, no puedes transmitir muchos. Así que se utiliza un poco, digamos, como telemetría de emergencia. El grueso de los datos va siempre en modos digitales. Últimamente no solo se transmite telemetría como datos digitales, empieza a haber satélites que transmiten voz digital y también transmiten imágenes digitales en formato JPEG incluso. Entonces uno puede recibirlas y verlas, hay algunas fotos que son impresionantes, otras que son un poco malas. Y una nueva posibilidad para los radioaficionados es el telecomando abierto. Es la posibilidad de mandarle comandos a un satélite que está orbitando en el espacio, por ejemplo, para controlar una cámara que tiene y mandarle un comando, hace una foto, el satélite hace la foto, manda un comando, descárgame la foto, el satélite empieza a transmitir la foto, tú la descargas y la ves. Entonces esta charla es un poco presentación de mi proyecto GR Satellites y el tema es que mucha telemetría se transmite utilizando el packet radio de toda la vida, así que con cualquier TNC, bien sea hardware o software, puedes recibir. Sin embargo, el resto de telemetría que no utiliza packet radio, pues no hay mucho software disponible para decodificar esta telemetría, salvo el caso de FunCube, que tiene tiene un programa para decodificar, y Fox One también. El resto no hay muchos programas accesibles para decodificar. Y aquí viene un poco una cosa filosófica que me gusta siempre decir: nosotros no podemos usar cifrado en nuestras comunicaciones. Eso quiere decir que todas nuestras comunicaciones deben ser abiertas, cualquiera las puede escuchar. Estas universidades, centros de investigación y demás que están poniendo satélites que transmiten en nuestras bandas, porque son satélites científicos o educativos, nosotros también debemos poder escuchar y decodificar lo que transmiten. Entonces, por esta razón me he interesado en cualquier cosa nueva que sale en el aire y no hay un software para decodificar, intentar programar el software que lo decodifica. Esto no siempre es una tarea fácil porque no publican las especificaciones completas de los modos que utilizan. Te dan un par de pinceladas y entonces tú empiezas a decodificar, pero en algún momento te falta alguna serie de datos técnicos y pues a veces consigues hacer ingeniería inversa, otras veces das un poco el coñazo al equipo por email: oye, me falta el scrambler que habéis utilizado o algo así. A veces algunos equipos son más majos, otros menos. Pero bueno, el resultado es este software GR Satellites, es una colección de decodificadores en sonido y radio y actualmente soporta 30 satélites distintos. Creo que esto está actualizado.
vamos por 30. Según van cosas nuevas al aire, voy añadiendo cosas. Entonces es un software libre, de código abierto, se puede descargar en GitHub, soporta multitud de modos, incluyendo unas radios muy populares que se utilizan en CubeSats. Esto también es interesante porque estas radios Nanocom de GomSpace es una empresa que vende las radios para los satélites y también vende la estación de tierra. Lo que pasa es que la estación de tierra es muy cara, entonces hay gente que está poniendo los satélites en órbita, no quiere comprar la estación de tierra o no puede comprar la estación de tierra, universidades con presupuesto limitado, y están usando este software Satellites para recibir sus propios satélites. Lo bueno también es que a día de hoy, pues quiero decir, utilizan modos diversos los satélites, pero son como piezas de construcción, entonces vas encajando piezas de construcción y cada vez este receptor pues tiene más bloques de construcción que se pueden utilizar para un modo que es simplemente una variación de otro, rápidamente adaptar, utilizar los bloques que ya existen, quizá alguno nuevo y rápidamente tener un decodificador. 41 bloques de Genius Radio, la mayoría están programados en Python, algunos en C++, y es importante el rendimiento. Soporta envío de telemetría al servidor de SatNox. SatNox es una página web de la Fundación LibreSpace y tienen un servidor donde lo que hacen es recoger telemetría online y luego se puede visualizar los datos de telemetría, etcétera, etcétera. Entonces se puede enviar telemetría directamente desde el receptor a la base de datos, está online. Y desde mayo de 2017 también me estoy encargando de recopilar grabaciones de muestra de todos estos satélites para probar los decodificadores, por ejemplo, para tenerlo de referencia histórica, etc. Algunos de los satélites que están aquí grabados ya no están en órbita porque reentraron, entonces a nivel histórico es interesante. Actualmente creo que hay 27 grabaciones, o la última vez que miré cuando escribí esto. Necesitamos más grabaciones en realidad, hay 100 satélites en el aire. Si tenéis grabaciones, por favor, contribuid grabaciones. ¿Actuales o antiguos? Cualquiera vale, con que sean grabaciones válidas de datos digitales que se puedan decodificar, cualquiera vale. Si son antiguos, yo muchas veces he ido tirando grabaciones que tenía antiguas. En mi blog, pues... ¿Perdón? El 16 si necesitas tengo una vida entera grabada. Vale, pues luego hablamos. En mi blog tengo posts regularmente de un montón de temas, algunas veces aparecen cosas sobre Satellites y normalmente cuando agrego algo pongo algo allí. El resto de la charla, cuando estaba pensando cómo voy a estructurar esto, dije voy a contarlo de forma histórica, cómo me interesé yo por hacer este tipo de cosas y un poco los satélites sobre los que he ido trabajando. Entonces esta charla es la historia de este software y también de los satélites que soporta, cuáles han sido lanzados, cuáles han dejado de funcionar, etc. Entonces esto empieza en noviembre de 2015, cuando yo estaba en Reino Unido. Los chinos, el Instituto de Tecnología de Harbin, que aparecerá un montón de veces en la charla porque hacen satélites muy buenos, en realidad, son mis satélites favoritos, por así decirlo. Y el responsable es Wei Minchuan, que es radioaficionado también. Pues en septiembre de 2015 lanzaron LilacsSat 2. ¿Tres qué? Junto con otros satélites chinos que son populares en banda lateral y CAS-3, que no sé si llegó a hacer algo importante. Entonces, lo novedoso de LilacsSat 2, aparte de que tiene un repetidor FM, que no está activo siempre, pero está activo de vez en cuando, y seguro que alguien por aquí, alguien sé que lo ha usado, seguro, es que transmite telemetría con dos radios distintas, en dos frecuencias distintas, en dos polarizaciones distintas. Y una de las radios es un SDR, es el mismo SDR en el que funciona el repetidor FM. La otra radio es una radio hardware, por así decirlo, que sirve un poco de backup en caso de que falle el SDR. Los modos digitales que utiliza son bastante sofisticados, utiliza un sistema de corrección de errores bastante serio, con un código convolucional que se utiliza para misiones espaciales de la NASA también, y Rich Solomon. La conclusión, si alguien se queda con algo de esta diapositiva, es que es un sistema muy sofisticado y novedoso para lo que se había visto anteriormente en satélites de radioaficionados. Wei publicó un decodificador para Genius Radio en GitHub, entonces yo me interesé un poco, empecé a mirar este decodificador y hacer algunas mejoras. Así fue un poco como empecé. Me gusta poner fotografías del espectro, entonces a la izquierda vemos el transmisor BPSK 9K6, es la frecuencia donde funciona también el repetidor FM,
y a la derecha, un poco más arriba, es el otro repetidor, el otro transmisor GMSK. Y hay dos paquetes uno detrás de otro. Esto es como menos de un segundo de tiempo lo que se ve aquí. Luego uno puede hacer también un poco de ciencia, ¿no? Y entonces aquí me dediqué a hacer un estudio de la potencia del downlink de Lilacsat 2, ¿no? Entonces cada blip que vemos aquí para arriba es simplemente un paquete que ha transmitido, el resto es el suelo de ruido. Y tenemos en azul la frecuencia del GMSK, en verde el BPSK, y se ve que sustancialmente es todo el rato más débil el verde. Y también se ve un poco el QSB, etc. Entonces uno puede hacer todo tipo de estudios. Luego tuve un parón, pero en abril de 2016 volví un poco con esto cuando la Universidad de Aalborg lanzó el satélite AUSAT 4. Fue lanzado con otros dos satélites de radioaficionados. Uno es un satélite de STAR, que nunca llegó a funcionar. De STAR es un modo digital de estos, de bot digital. Y STAR 2, que nunca ha funcionado muy bien, pero se puede recibir. Entonces, inmediatamente después de que lanzaran, lanzó por la noche, hora española. A la mañana siguiente, justo pronto por la mañana, grabo su señal. Y una vez que tengo la grabación digo, ¿seré capaz de decodificar esto? Resulta que el equipo había publicado bastante documentación e incluso un bloque de GNU Radio con el cual se podía decodificar. Entonces lo integro en un Flowgraph. Flowgraph es como un programita de GNU Radio y fui el primer radioaficionado en decodificar este satélite. También utiliza el protocolo CSP, es un protocolo CubeSat Space Protocol, es un protocolo muy popular ahora mismo para mandar paquetes. Digamos, Internet funciona sobre TCP/IP, ¿le suena? Pues los satélites muchas veces utilizan CSP, es el protocolo más usual hoy en día. Entonces, aquí abajo tengo el paquete en el espectro y los datos son estos, un poco de voltajes, etcétera. Nivel de señal que recibe. Seguimos hasta mayo de 2016. GOMIC X3 es un satélite muy interesante que ya no está activo porque reentró. Este lo creó una empresa que se originó en Aalborg y entonces, como digo aquí, lanzó en 2015, en 2016 reentró. Es lo que pasa con los satélites lanzados desde la Estación Espacial Internacional, están en una órbita bastante baja, entonces duran un par de años en órbita. Nada más. Lo más interesante de este satélite es que tiene un receptor de ADS-B. ADS-B es un sistema de balizas que transmite los aviones en 1090 MHz, transmiten su posición y algunos datos técnicos más. Entonces este satélite desde el espacio recibe los datos de los aviones por ADS-B y luego los retransmite en la banda de 70 centímetros. De modo que recibiendo este satélite tú puedes obtener la posición de algunos aviones quizá bastante lejos de tu posición, que han transmitido, los escucha el satélite y el satélite te está bajando los datos. Entonces hay un decodificador publicado por la empresa, lo estudio un poco, se puede usar, no conocemos el formato de la telemetría. Esto es lo que pasa, muchas veces tú tienes el paquete, lo decodificas y al decodificarlo lo que tienes es una ristra de bytes. ¿Y qué significan todos estos bytes? Si no sabes, si no tienes una tabla que te dice esto es el valor de no sé qué parámetro, pues es algo que lo mires con mucha atención y te des cuenta de cosas. Aquí, por ejemplo, estos son números consecutivos. En general es difícil, entonces necesitamos mucho que los equipos nos den esta información. Si no nos la dan es un trabajo muy difícil. En este caso no nos la dieron, pero bueno, un poco mirando el formato de los paquetes fui capaz de decodificar algunas cosas. Y entonces el primer paquete ADS-B que decodifiqué fue de este vuelo. Los identificadores de los aviones son bastante similares a los de los radioaficionados, entonces muchas veces puedes adivinar el país. Aquí Victor Hotel es de la misma serie que Victor Kilo, es un avión con matrícula australiana, un Airbus 320 de esta aerolínea, cubriendo un vuelo Sydney-Auckland. Auckland está en Nueva Zelanda, domingo por la mañana. Y esto lo recibí yo en un rato de aburrimiento en el concurso de VUHF, con una antena vertical en el techo del coche. Entonces, ¿cuál es la gracia? El satélite orbita la Tierra, ¿no? Y justo antes de haber pasado por encima de Madrid o de Europa, ha pasado por las antípodas.
Entonces ha pasado por Australia, por Nueva Zelanda, ha recibido este vuelo y luego cuando vuelve está descargando los datos que ha recibido. De modo que este fue el primer paquete. Yo desde Madrid en mi coche recibo datos de la posición GPS de un avión que está en la otra punta del mundo. Esto me parece emocionante, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Recoger un montón de datos y pintarte un mapa con todas las posiciones de los aviones que está transmitiendo el satélite. Incluso mi colega del Kilo 3 Whisky November lleva esto un poco más lejos y ha ido recolectando un montón de datos de este satélite y luego pinta los puntos de los aviones y se ven las principales vías de tráfico aéreo. Se puede ver todas las vías que lanzan con Sudamérica, etc. En verano de 2016 estoy haciendo cosas diversas, por ejemplo los satélites NuSat 1 y 2 son satélites argentinos, uno de ellos lleva también un transpondedor lineal para operar en banda lateral que nunca ha funcionado muy bien, pero funciona y transmite en telemetría a 40 kilovolts, bastante rápido por lo que en comparación con otros satélites. Sin ningún conocimiento previo del formato que utilizan, el equipo no dijo nada. 40 volts se saca simplemente mirando la velocidad de la señal, ¿no? Me pongo a ello y algo hice, pero no mucho. Entonces hemos estado molestando un poco al equipo y hasta agosto de 2017, hasta hace bien poco, no nos han dado todos los detalles que hacen falta para decodificar las tramas y sobre todo comprobar que las tramas son correctas, que tú no tienes errores en los bits porque la señal era un poco mala. Esto siempre es necesario, si no recibir, pues tienes errores de bits y no sabes si está bien el paquete que has recibido o no, necesitas ser capaz de comprobar si está bien. En agosto 3CAT2, un satélite catalán de la UPC, transmite datos en BPSK 9K6 y pues decodifico la telemetría. De hecho el equipo tenía un problema porque el satélite transmitía demasiado débil. 9K6 es también rápido, no es tan fácil de recibir. Entonces, de hecho, no fueron mis grabaciones las que decodifiqué, fueron de otras estaciones. Observo un poco que envía los datos en texto, entro en contacto con el equipo y publican el formato y demás, y creo un decodificador de telemetría, etc. Como se ve un poco el leitmotiv de esta charla es todo lo que va al aire, pues intento un poco decodificar algunos paquetes simplemente para ver si es posible y por la satisfacción de hacerlo. Hasta este momento todo eran experimentos por separado, veía algo que me interesaba, lo hacía y ya está. Entonces, como la gente cada vez se interesaba más por utilizar este software, decidí unificar todos los experimentos bajo el nombre de Helix Satellites, integrarlos en un paquete para que sea más fácil de usar y demás. En septiembre estuve trabajando con los satélites BESAT, el 1, 2 y 4, el 3 creo que no llegó nunca a funcionar, desde luego no estaba funcionando en septiembre. Son de la Universidad Técnica de Berlín, utilizan un protocolo un poco curioso llamado Movitex NX y tienen un digipeater, es decir, tú puedes enviar paquetes, por ejemplo con chat, y el satélite lo repite, es como el digipeater APRS que era en la estación espacial, solo que este utiliza el protocolo Movitex NX, por tanto no ha sido nada popular, he oído muy poca gente que lo haya utilizado, pero bueno, estuve estudiando un poco el software que tenían ellos, contribuyendo a algunas mejoras, integrándolo también en Helix Satellites. GOMX1 es el satélite anterior, digamos, a GOMX3, GOMX2 creo que nunca voló. Y igual que GOMX3 integra un receptor ADS-B. Entonces, en septiembre de 2016, sabiendo que GOMX3 iba a reentrar bastante pronto, y dado que nos gustaba mucho esto de recibir los avioncitos por satélite, digo, voy a volver a intentar decodificar GOMX1. ¿Por qué voy a volver? Porque en marzo de 2015 yo ya hice una grabación de este satélite, intenté decodificarlo, no fui capaz, por aquel entonces de hecho sabía muy poco cómo uno puede decodificar estas cosas. Me puse en contacto con la compañía, con GomSpace, y me dijeron, bueno, nosotros vendemos una radio, vale miles de dólares, si quieres la puedes comprar. Y no nos gusta, no me gusta a mí, que soy un particular, no le gusta a una universidad tampoco, que se ha gastado miles de dólares en la radio que va a ir al espacio, porque está certificada para espacio, no quieren gastarse también miles de dólares en la radio que va en la estación de tierra.
Entonces decido intentar de nuevo decodificar este satélite, consigo hacer ingeniería inversa, etcétera, etcétera, salvo por algunas cosas pequeñas. Vuelvo a mi grabación que había hecho en marzo de 2015, lo había guardado por ahí en un cajón, y lo que tengo es un montón de datos, temperaturas, voltajes, etcétera, etcétera, el primer paquete que había en la grabación. Lamentablemente, esto de aquí son los datos del receptor ADS-B, están todos a cero. Resulta que el receptor ADS-B, que era el experimento principal de este satélite, pues estuvo activo durante unos meses hasta que la empresa comprobó que aquello funcionaba bien y luego simplemente lo apagaron. Entonces, cuando yo hice la grabación en 2015 ya no estaba activo, no ha vuelto a estar activo, que yo sepa, así que no hemos vuelto a tener este tema de los avioncitos desde que reentró GOMX3. Van a volar nuevos satélites, ya no van a transmitir en las bandas de radioaficionados, entonces veremos en qué queda esta historia. Más tarde Andy UCT7HO consiguió algunos detalles que a mí me faltaban. Este hombre es el autor de software Sound Modem, se llama. También decodifica un montón de estos satélites. Por así decirlo, trabajamos en paralelo y nos hacemos un poco la competencia. Normalmente no nos escribimos, estamos al tanto de lo que hace el uno y el otro, pero cuando hace falta colaboramos. Andy, ¿cómo has hecho esto? O Dani, ¿cómo has hecho esto? Y nos ayudamos. Su software es para Windows, el mío usa GNU Radio, yo que sé. Vale, GOMX1, como iba diciendo, utiliza esta radio de GOMSpace, es bastante popular en las universidades la usan, y el decodificador es útil para estos satélites. A ver, cómo voy de tiempo. Creo que bastante bien. Siguiente, KS-1Q. Este satélite tiene una historia muy curiosa. Los chinos lo lanzaron en un vuelo de prueba. ¿Qué significa un vuelo de prueba? Significa que tú simplemente lo quieres tener unos días en el espacio para comprobar, por ejemplo, que la tecnología que has puesto allí no se rompe por radiación. Entonces aprovecharon lo siguiente, un lanzamiento normal de algún satélite comercial grande, y al lanzar al espacio no solo lanzas el satélite, también lanzas el cohete. Las partes inferiores del cohete, por así decirlo, son las que primero caen a la Tierra una vez se agota el combustible, y entonces inmediatamente caen a la Tierra, pero la parte superior del cohete todavía queda en órbita durante semanas o incluso pocos meses. Hace fricción con la atmósfera, es bastante grande, por tanto acaba reentrando. Pero tú tienes la parte superior del cohete en órbita durante algún rato. De hecho, esto es interesante también para nosotros, uniendo un poco con la charla de antes, gente con equipos muy buenos de 23 centímetros ha dicho: somos capaces de hacer rebote lunar, somos capaces de hacer rebote en la estación espacial, ¿por qué no hacemos rebote en otros satélites? Y las cosas más grandes aquí arriba, aparte de la estación espacial, son los cuerpos de cohetes que han quedado en órbita. Entonces, algún cuerpo de cohete han conseguido hacer rebote en 23 centímetros. Bien, pues estos chinos dijeron, vale, vamos a poner una tecnología de prueba en el cuerpo del cohete, no se va a separar del cuerpo del cohete, estará allí unas semanas y orbitando simplemente, lo probamos. Fallo en el lanzamiento y aquello que iba a estar en una órbita baja acaba en una órbita elíptica de 1000 kilómetros por 500 kilómetros. Esto es una órbita bastante alta. Significa que va a estar un montón de años, por lo menos 10 en órbita. ¿Qué había en este cuerpo del cohete? Este KS-1Q, que transmite telemetría, y CAS-2T. Igual alguien ha probado CAS-2T. Tenía un repetidor FM, era un desastre, nunca funcionó. Tú le dabas y de hecho se activaba, pero no se oía ruido, no cogía bien la voz. Había algún problema, nunca se supo qué problema, pero bueno, supuestamente era una prueba rápida, el material sigue arriba en el espacio a día de hoy, y creo que ninguno de los dos, ni KS-1Q ni CAS-2T, está funcionando. Vale, ningún detalle publicado por el equipo. Esto pasa mucho con los satélites chinos, salvo la gente de Harbin, que sí que tienen Awake, que publica un poco las cosas. Los chinos no dominan mucho el inglés, tienen páginas en chino, yo no hablo nada de chino y es un desastre traducir. Entonces es muy difícil estar al tanto de lo que ellos están haciendo a nivel técnico. Así que empiezo sin ningún detalle, uno va mirando un poco qué pinta tiene la señal, adivinan la modulación, eso es fácil, el baud rate, luego te vas fijando un poco qué bits salen,
y puedes hacer un poco de ingeniería inversa porque más o menos hay ciertos patrones y cosas que se repiten, pero me faltan algunos detalles. Y si tú trabajas, al final picas a la gente, y en enero de 2017 pues un miembro del equipo, con el que ya tengo contacto, no regularmente, pero de vez en cuando, me dio los detalles que me faltaban para conseguir decodificar la telemetría. No tenemos el formato de la telemetría, tampoco es igual, al final lo único que se ven son voltajes y cosas de estas. Para mí, simplemente por el placer de esos datos están siendo transmitidos en las bandas de aficionados, quiero los bytes que están transmitiendo. Vale, BEI-71. Este es el siguiente satélite que lanzó el Instituto de Tecnología de Harbin. También en colaboración con un proyecto educativo de un colegio de Pekín, y lo lanzaron en diciembre de 2016. Entonces, de nuevo, un fallo en el lanzamiento, y este es divertido, es un fallo al revés. Este se supone que iba a quedar en una órbita pues, de unos cuantos años de duración, y sin embargo quedó en una órbita de corta duración. Lo cual quiere decir que desde el momento en el que lanzó, y por radar se calculó la órbita del satélite, se sabía que iba a estar un par de meses o 3 en órbita, como mucho. Tenía un repetidor FM, seguro que aquí alguien que hizo QSO por el repetidor FM, pero lo más divertido es que transmitía imágenes. Tenía una cámara, transmitía imágenes, y tenía, no lo pongo por aquí, luego hablaré, tenía lo que he dicho al principio, telecomando abierto. Tú desde tu estación podías mandar comandos al satélite, satélite hace una foto, satélite descárgame la foto que acabas de hacer. Entonces, los modos digitales que utilizaba son similares a los que utilizaba Lilacsat 2. Bueno, sigo utilizando Lilacsat 2, está en órbita. Way publicó una grabación antes de lanzar, un decodificador de genio radio. El problema es que el receptor de imágenes que publicó Way es de código cerrado. Eso a mí no me gusta, ¿no? Entonces me puse un poco a mirar cómo son los paquetes, dónde están las imágenes, y más o menos adivinas cómo se transmite la imagen, y puedes hacer un receptor de imágenes mejorado y de código libre. Luego también, por supuesto, hablo con Way y él lo utiliza también, mi decodificador. Entonces, una de las cosas divertidas de este receptor de imágenes, luego habrá una breve demostración, es que funciona en tiempo real. La imagen se va transmitiendo, tarda, no sé, un minuto o algo así, y tú vas viendo cómo clac, 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 se va mostrando según se recibe. Esta es la imagen que había en la grabación de antes del lanzamiento. Se hacen grabaciones para probar un poco la tecnología. Supongo que es el laboratorio donde tenían el modelo de ingeniería del satélite. Normalmente los satélites tienen un modelo que es el modelo de vuelo, que es el que vuela, y otro modelo que es el modelo de ingeniería, es una copia del modelo de vuelo, pero se queda en tierra por si hay cualquier problema. No puedes ir a investigar al satélite que está en el espacio. Haces tus experimentos en el modelo de ingeniería y luego lo que tengas que hacer lo haces en el que está en el espacio. ¿Qué pasa? No es fácil recibir imágenes JPEG desde el espacio. Si tienes un error, te destroza la imagen, porque JPEG es un formato que en cuanto que metes un error en algún sitio, a partir de ahí todo se va al garete. Entonces aquí lo que vamos viendo es que al principio va bien, se ve esa parte blanca y esa parte negra, y de repente justo aquí más o menos hay unos cuadraditos extraños y luego ya todo es horrible. Justo ahí es donde ocurrió el error, se perdió algún paquete y fin. Entonces esta es la primera imagen que se recibió en órbita, la grabó Tetsu-san en Japón, y de hecho la grabación que me pasó directamente no fuimos capaces de sacar nada, hubo que mejorar un poco el rendimiento del decodificador, y el 30 de diciembre fuimos capaces de sacar esta imagen. Sin embargo, Way en Harbin tiene una estación de tierra mucho más decente, con unas Yagis bastante largas, polarización circular y demás. Fue capaz de recibirlo perfectamente, la misma imagen. Si miráis la parte negra de arriba, pues es la misma parte negra de arriba, pero luego, claro, todo se va al garete. La cámara que tiene esto es una webcam bastante mala, entonces muchas veces no apunta en la dirección correcta, muchas veces la exposición no es la buena y son una guarrería de fotos. Lo emocionante es estar descargándose una foto JPEG desde un satélite que está en el espacio. El tema del telecomando abierto. Entonces, en enero, Way publica los comandos para activar la cámara, para descargar las imágenes, y pues cualquier radioaficionado mandando esos comandos al satélite puede operar la cámara. Y
satélite. Entonces publico un breve estudio, unas herramientas para generar los comandos, etc. Y entonces, como he dicho, recibir las imágenes no es sencillo, empieza un esfuerzo colaborativo para entre varias estaciones intentar recibir la misma imagen y un poco los trozos que te falten a ti son los que tengo yo, etc. Entonces en esto Scott y Bob en Estados Unidos, en la costa este, se pusieron muy en serio a ello y consiguieron buenos resultados. Por ejemplo, esta imagen la tomó alguno de ellos, en el sentido de mandó los comandos a satélite y la descargaron entre los dos el 20 de enero. Y de nuevo no se ve nada, pero te has bajado una foto JPG del espacio. ¿Cómo vamos de tiempo? Lamentablemente, como he dicho, este satélite estaba en una órbita de baja duración, duró solo un mes y medio en órbita. Sin embargo, LilacsSat-1 está ahora en órbita desde mayo y utiliza la misma tecnología, así que todo el software que hemos ido desarrollando pues sirve para LilacsSat-1. También hemos aprendido algunos de los problemas que tenía Base 71, y es que la imagen y el repetidor FM se usaban simultáneamente en la misma frecuencia. Esto es un problema porque no puedes transmitir las dos cosas a la vez. Sin embargo, tenía prioridad la transmisión de imágenes. Si se está transmitiendo una imagen, nadie puede usar el repetidor FM. El problema, los comandos para activar la transmisión de imágenes se mandan por la entrada del repetidor FM, misma frecuencia. Entonces tú estás en Europa y dices, voy a jugar con esto de la cámara. Y están como 3 personas o 4 en el repetidor FM del satélite. Tú intentas mandar tu comando para robarles, entre comillas, el repetidor FM y descargarte tu maldita imagen, pero tienes que conseguir que sea un momento de paro en la actividad de voz, ¿no? Para que entre tu comando, y es difícil. De hecho, en Europa fue prácticamente imposible utilizar la cámara. Ahora esto ha cambiado un poco por LilacsSat-1. Vale, más cosas diversas, yo que sé, cualquier cosa que encuentro por ahí pues me gusta meterme de lleno. Entonces FunCube AO73, ¿no? Es un satélite que todo el mundo conoce, que tiene un software muy bueno para decodificar. No me gusta del todo porque no es código libre. ¿Y por qué no? Pues me pongo a estudiarlo. Utiliza el mismo formato que se utilizaba en el satélite AO40. Entonces me pongo a estudiarlo, hago un decodificador. El formato de la telemetría es bastante complejo, de hecho es muy interesante, un montón de tipos de paquetes. Si habéis usado el software de FunCube lo habéis visto. Transmite un montón de datos, te saca unas gráficas, etc. Pues eso, no tengo, digamos, el decodificador de la telemetría al 100%, más que nada por falta de tiempo y un poco por falta de especificaciones también, porque incluso siendo FunCube, incluso molestando un poco a la gente de AMSAT UK, te pasan unos Excel que tienen con el formato, pero a veces falta exactamente cómo se convierte este número a la temperatura del panel solar o algo así. Más cosas, el AO40, yo era bastante joven en 2003 cuando estaba esto todavía funcionando, pero Peter publicó una grabación pues hace unos meses, una grabación SDR. Este hombre hacía SDR en 2003. Publicó una grabación SDR de este satélite donde se ve un poco el tráfico que había en banda lateral y también la banda sin fe, ¿no? Entonces, en una tarde de aburrimiento, pues miro un poco las especificaciones que están publicadas por ahí y añado también un decodificador, ¿no? Un momento de nostalgia también. QV50. QV50 ha sido un proyecto bastante grande del Instituto von Karman de Dinámica de Fluidos y un montón de universidades alrededor del mundo para estudiar la termosfera. Antes en la charla de Iñaki había un diagrama de la atmósfera que no miramos mucho. Aquí abajo está la troposfera, aquí arriba está la ionosfera, donde rebotamos nuestras señales. Entre medias está la termosfera. La termosfera es una parte un poco desconocida porque para llegar en globo está demasiado alta. No puedes tener globos que lleguen tan alto. Para ir en satélite está demasiado baja, tienes demasiado rozamiento con la atmósfera. Entonces la idea es poner satélites pequeños, CubeSats de este tamaño, de 10×10, que estén unos cuantos meses estudiando esta zona de la atmósfera, que no es tan fácil de estudiar porque no puedes poner allí instrumentos durante mucho tiempo. 50 satélites iban a ser al principio de QV50, solo fueron 36 al final, construidos en distintas universidades. Todos transmiten telemetría en las bandas de aficionados, principalmente 70 centímetros, y también hay unos cuantos que están haciendo cosas en 13 centímetros, incluso enlaces entre satélites en 13 centímetros.
28 de ellos los mandaron a la Estación Espacial Internacional y fueron lanzados a finales de mayo, en cursos de 2 o 3 semanas. Algunos no llegaron a funcionar, como siempre pasa, pero la mayoría sí. Entonces el 29 de mayo yo me salgo a la calle con mi Yari de 7 elementos. Yo siempre opero con una antena Arrow de estas pequeñas, la aguanto con la mano, en 70 centímetros son 7 elementos. Con antenas pequeñas se puede hacer un montón de cosas. Me salgo a la calle, hago una grabación SDR con el Lime SDR, ocupa los 3 MHz que tiene la banda de satélites en 70 centímetros y allí se cogen 21 satélites. 21 satélites están transmitiendo en esta grabación. La mayoría son del QV50 porque fue en un fase justo cuando estos satélites habían sido lanzados de la Estación Espacial y todavía andaban por allí, por la zona. Otros no, simplemente coincidieron que estaban pasando. Y la cosa es que hemos llegado a un punto en el que todos los que producen telemetría digital válida, algunos estaban medio estropeados y siguen estándolo, pueden ser decodificados o bien con Darkwolf, que es mi decodificador favorito para Packet Radio, o bien con Hertz Satellites. Entonces, como me gusta hacer imágenes, esta es una imagen de la grabación donde he etiquetado todos los satélites que aparecen y el tiempo corre hacia allá, esto es la frecuencia, y se ve que aparecen puntitos, ¿no?, según va transmitiendo paquetes cada satélite. Entran y salen, etcétera, etcétera. LilacsSat-1. LilacsSat-1 es el sucesor de BEI-71. Tiene una cámara también. La diferencia principal es que en vez de tener un repetidor FM, tiene un repetidor FM codec 2. Codec 2 es un codec de voz digital que se utiliza en FreeDB. Entonces, por así decirlo, es la competencia del codec AMBE, que está patentado y por eso no me gusta, que se utiliza en sistemas más populares como de Star, System Fusion, de Yaesu o de MR. FreeDB de momento tiene mucho tirón en HF, donde estos 3 sistemas que utilizan AMBE no se pueden usar en la mayoría de bandas, pero FreeDB sí, porque en 1300 bits por segundo puede lograr bastante calidad de voz. Y entonces este repetidor FM barra codec 2 significa que subes en FM, es decir, tú transmites en FM, el satélite baja en codec 2. Es voz digital lo que recibes del satélite. El satélite digitaliza tu voz en FM y la retransmite. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que se puede transmitir la voz digital y las imágenes a la vez. El término técnico es que los datos van multiplexados. En el mismo chorro de datos, algunos de ellos son imagen, otros de ellos son voz digital. Por tanto, se pueden usar a la vez. Nada, pues como siempre, Wave publica un decodificador, yo hago algunas mejoras, lo incluyo en Hertz Satellites. Y aquí tengo una grabación de cómo se escucha el audio. Lo que pasa es que no tengo altavoz para ponerlo a nivel que se oiga bien, pero sí que tengo una demostración del downlink de imagen. A ver si lo funciona. Vamos a ver. No, pero me puedo salir y volver a darle. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser correr el software receptor con una grabación. A ver si funciona, porque debería haberlo probado antes de salir de casa, pero no lo tengo. Vale, entonces aquí lo tenemos. La hora es justo la hora actual. Estoy haciendo play en tiempo real de una grabación. No se escucha, no se pudo interpretar la baliza, ¿no?, porque al principio no hay suficiente señal, ¿no?, está entrando el satélite, pero en algún momento empezarán a salir por aquí datos de telemetría y saldrá plop, alguna imagen. Ya empiezan a salir algunos datos de telemetría, incluso un mensaje, hello world, etc. De hecho está corrupto, por ahí se ve un pequeño error. Y entonces en algún momento ya hay paquetes de cámara, se ven paquetes de cámara, y aquí se abre, voy a poner las 2 ventanas a la vez, a ver si soy capaz, ahí por ejemplo. Pues se ve como en tiempo real, clac, 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 se va recibiendo la imagen y se va mostrando. Esto ahora mismo lo estoy haciendo con una grabación, pero lo puedes hacer en directo con lo que el satélite transmite en el aire. Vale, voy a cortar esto porque luego simplemente clac, 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 y una foto de estas más o menos completamente azul. ¿Lo recibes con la Arrow de mano? Esto se puede recibir con la Arrow de mano. Esta grabación no es con la Arrow de mano. ¿El qué? El equipo que le conecto tiene que ser un SDR y normalmente el que utilizo yo es el Phantom Dongle. Pero incluso con un RTL SDR te podría valer. Vale, entonces, qué sé yo, lo voy a parar. Seguimos con la presentación.
He hecho el cerrado. ¿A qué ancho de banda? ¿Ah? ¿A qué ancho de banda? El ancho de banda, el formato es 9K6 BPSK, entonces esto tiene un ancho de banda de unos 12 o 14 kHz. Necesitas recibir en banda lateral en 12 o 14 kHz de ancho de banda. Esta es la razón de que un equipo convencional no te sirva, salvo que puedas meterle mano al filtro y en vez de que sea para 3 kHz, que es lo que se suele usar en voz, abrirlo a unos 15 kHz. Te sale más a cuentos en un SDR. ¿Qué más? El satélite, algunos de los datos que transmitían es también su posición GPS, así que lo puedes pintar en un mapa con el decodificador este que te pasa a KML, ¿no? Incluso lo puedes pintar en Google Earth. Hay gente que está pintando esto en Google Earth y se ve la altura del satélite, se ve que no está pasando, o sea, se ve que está pasando encima, pero como en Google Earth puedes rotar y todo, ver la órbita, ¿no? Es interesante. Más estudios que uno puede hacer, te puedes dedicar a estudiar qué tipo de datos se están transmitiendo, digamos, en el canal, ¿no? Entonces esto es el tiempo, en rojo son paquetes de balizas y en azul son los paquetes de imagen. Y la cosa divertida aquí es que hay unos espacios en blanco. Quiere decir que no se está usando esto de la manera tan eficiente que se podría. Esto se podría comprimir y tardaría menos en transmitirse la imagen si no hubiera parones entre medias. Entonces es un estudio que uno puede hacer y de hecho Wade dijo, qué interesante, miraré a ver si puedo tocar algunos parámetros y hacer que no haya tantos huecos de parón en la transmisión de imágenes. Últimos avances, yo que sé, lo voy a saltar un poco, yo que sé, he metido en mil cosas, luego las transparencias irán a internet. Pero ya voy a ir cerrando hablando con cosas en las que estamos pensando, o más bien la gente de Harbin está pensando en ir a la Luna, nosotros simplemente les echamos un cable. Entonces para finales de 2018 va a haber una misión lunar china y volarán algunos satélites de radioaficionado. La idea es también mandar una cámara y transmitir imágenes desde la Luna. Entonces esto es más serio porque la Luna está muy lejos, esencialmente. Para hacernos una idea de las distancias, los satélites a baja órbita, la distancia es entre 2.000 kilómetros y 500 kilómetros, dependiendo si están arriba o sobre el horizonte. La Luna está a unos 380.000 kilómetros. Entonces es mucha distancia, necesitas antenas serias, pero aparte de antenas serias, necesitas transmitir a baja velocidad, porque si no, necesitas antenas todavía más serias. Entonces se propone utilizar un módem a 250 bauts, con un código de estos turbo para corrección de errores y en lugar de usar JP aprendemos de los errores. De hecho esto fue una recomendación que le hice yo a Wade, utilizará SSDV. SSDV es una cosa que empezaron los ingleses, que vuelan globos de alta altitud y mandan imágenes desde los globos. Entonces está basado en JP, pero la imagen va en trocitos. Si pierdes un trocito no se descuajaringa todo a partir del trocito, solo pierdes el pequeño trocito que has perdido. Entonces es resistente a pérdidas de paquetes. Ya estamos haciendo experimentos con decodificadores preliminares. Este es el tipo de imágenes que se mandarán. De nuevo, esto es claramente una imagen de laboratorio, ¿no? Con el analizador de espectro. Se tarda 32 minutos en transmitir esta imagen. Pero si quieres transmitir imágenes desde la Luna y recibirlas con antenas modestas, y modestas me refiero al tipo de llaves de las que hablaba Iñaki, quizá 2 llaves enfasadas de 9 elementos o algo así, necesitas tardar 32 minutos. Conclusiones, pues un poco todo este tipo de cosas. Necesitamos decodificadores, a ser posible que sean software libre también, para todos los modos que hay en nuestras bandas. Gracias al software GR Satellites ahora es más fácil decodificar todo tipo de satélites. Y yo creo que en el siglo XXI los radioaficionados debemos tener un control y un conocimiento sobre los modos digitales que usamos, crear nuestros propios modos digitales según las necesidades que tengamos y construirlos, igual que construimos también nuestros equipos, antenas, etc. Y Genius Radio, no he hablado mucho sobre ello, pero es una herramienta que creo que es muy útil para lograrlo. Agradecimientos a gente con la que he colaborado y un trabajo suyo ha aparecido aquí. Y poco más.